jueves le dicen usted no va para esa conferencia, vamos a mandar otro. Cosas como esa he visto y me han contado algunos colegas. ¿Qué consejo le daría usted a los colegas periodistas? Yo creo, Álvaro, que más que a los colegas periodistas, hay que darle un consejo a los dueños de medios de comunicación. Y el consejo es que en la medida en que se pierde la independencia, se pierde la credibilidad y también se pierde, digamos, la posibilidad de mantener económicamente al medio. Y eso es lo que muestra el estudio que hizo el CIEPS sobre el tema de libertad de expresión en Panamá, que será objeto de análisis en alguna de mis siguientes columnas, creo que en el Día del Periodista. Entonces, lo que tú ves es una conferencia de prensa cada vez más limitada, cada vez más libreteada, porque se nota que hay preguntas que de antemano se han pedido, o sea, preguntas sembradas para que el presidente pueda responder lo que él quiere decir. Como la pregunta ayer de como si fuera la gran cosa que First Quantum reconoció que los minerales son del Estado. Claro que los minerales son del Estado, si la Constitución lo dice. Entonces el presidente dice, mira, qué buena señal. Y también se nota, Álvaro, que está sumamente restringido el espacio para preguntar, que hay temas que quedan por fuera y eso no pasa por accidente, eso pasa por diseño. Entonces esa conferencia de prensa es cada vez más orquestada y menos libre y eso es bastante evidente. Y creo que aquí los que tienen que apoyar a sus periodistas son los medios. Y el único consejo que le daría a los periodistas es no tengan miedo. Si usted tiene una pregunta, haga su pregunta, porque usted va a seguir siendo periodista toda la vida y en cambio el periodo del presidente va a acabar en 4 años, en menos de 4 años. Así que esto ya lo hemos vivido con muchos otros gobiernos, pero ahora hay un control y hay un temor. Eso es innegable, Álvaro, un temor que se siente y que se palpa. Asimismo, es lamentable lo que se está viviendo en materia de comunicación en este momento, estimados amigos, y condicionar la pauta del Estado al aplauso de parte de los medios de comunicación, ya eso es evidente. Te doy pauta si me aplaudes, no te doy pauta si no me aplaudes. Eso no puede seguir sucediendo. Pero vamos a presentar el video de la colega Sabrina Bacal, que aparece hoy en el diario La Prensa. Adelante. Imágenes bastan para entender el país que somos. En Santiago, el presidente y su gabinete llegan a un consejo de ministros escoltados por una ostentosa flota de vehículos 4x4, arrendados bajo contratos millonarios. Días después, 2 niñas mueren ahogadas al intentar cruzar una quebrada crecida camino a su escuela en la comarca Nove Guglé. 70 menores han perdido la vida cruzando ríos en los últimos 25 años, según un informe de FUDESPA y Jóvenes Unidos por la Educación. Por eso, esta tragedia no es un hecho aislado, sino la consecuencia previsible de un Estado que no ha priorizado el bienestar de los sectores más vulnerables de su población. ¿Cómo es posible que en el país de los millones para la villa diplomática, las remodelaciones de lujo, las monedas conmemorativas, las laptops de Lucy y demás licitaciones opacas, no haya dinero para evitar que los niños de la comarca sigan muriendo para poder estudiar? 2 provincias enteras siguen sin poder tomar agua de los acueductos. No hay hospitales dignos, escuelas equipadas o dinero para la Biblioteca Nacional, pero crecen las planillas del Ejecutivo y del Legislativo, junto con los gastos en publicidad, celulares y alquileres. Estas prioridades invertidas se reflejan en el presupuesto más alto de nuestra historia, uno que no toca las prebendas ni los excesos, pero que recorta recursos con un criterio más político que técnico. Eso quedó en evidencia con la reprimenda pública que el ministro Felipe Chapman hizo a la gerente del ITSE. La acusó de tener una ejecución supremamente baja y una gestión deficiente. Remató llamándola vendedora de sueños y amenazándola con decir lo que no quiere decir. Las palabras de Chapman quedaron expuestas cuando la gerente del ITSE se vio obligada a ripostarle y corregir los entuertos del ministro.
Sería bueno que utilizara ese mismo ímpetu con la ministra de Educación, Lucy Molinar, que a diferencia de instituciones como el ITSE no tiene resultados que mostrar y hasta agosto solo había ejecutado el 11% de su presupuesto. Si el criterio para la asignación de recursos públicos tuviese como norte las necesidades de todos y no las agendas y privilegios de algunos, quizá podríamos soñar con un país donde los estudiantes no mueran para llegar a escuelas sin electricidad, internet o agua, pero con laptops de 250 millones, bendecidas por el presidente Molino y aplaudidas por Martinelli. Eso nunca es una buena señal. Este gobierno no demuestra ni criterios técnicos ni filtros éticos, y su humanidad cuando aparece suele ser defensiva o para el consumo de la audiencia. Cuando la ministra de Educación fue consultada sobre la muerte de las 2 niñas, respondió que lamenta mucho la politiquería que se está queriendo hacer con algo tan dramático. Sus palabras recordaron la defensa que hizo el presidente del derroche en la Villa Diplomática, al asegurar que era demagógico sugerir que ese dinero podría destinarse, por ejemplo, al hospital oncológico. Ambos usaron calificativos similares para descalificar los reclamos: politiquería y demagogia, 2 términos que en su boca se han convertido en la herramienta con la que se justifica el despilfarro y se castiga los cuestionamientos. Esa grieta la expuso esta semana en la Asamblea Nacional el cardenal José Luis Lacunza, cuando leyó el poema No los mató la quebrada del sacerdote Guillermo Sánchez. En sus versos, el cura dice lo que la mayoría no se atreve: que no fue la crecida del río la que mató a las niñas, sino la indiferencia, la corrupción y el silencio cómplice. Lacunza dio lecciones de verdadera empatía que escasean en las altas esferas del poder. Quienes todavía nos atrevemos a cuestionar el rumbo de este gobierno debemos estar preparados para que nos llamen politiqueros, demagogos y nos manden a meter la lengua ya saben dónde. La grosería presidencial demuestra no solo el poco respeto que siente por su cargo, sino la desaparición de cualquier freno en su forma de gobernar. No las mató la quebrada, las mató un país en el que a sus autoridades casi nada las conmueve. Quiero comenzar porque estoy en la región, Sabrina, sacando con una pinza lo que dijiste de Azuero, 2 provincias sin agua potable en 5 de sus distritos: Chitré, La Villa, Guararé, Las Tablas, me falta uno, que no están pudiendo consumir, y la Villa, creo, agua potable. Yo quiero preguntar cuántas visitas ha hecho el presidente de la República desde mayo, que se declaró la situación en Azuero, a esta región, a las potabilizadoras, a las zonas afectadas, a conversar con las comunidades que no están en este momento pudiendo tomar agua del grifo y que están teniendo que tomar agua comprada en una tienda o del grifo hervida. Y me decía a mí una amiga que es química hace unos días que el problema de tomar esa agua hervida es que esa es una agua que está contaminada por pesticidas, y esos químicos, cuando se calienta el agua, lo que hacen es agruparse y resaltar. Entonces no desaparecen, te estás tomando el químico. Y mucha gente, ¿tú crees que está tomando agua o que tiene los recursos para comprar agua? Y ya aquí no están repartiendo agua a nadie. Aquí simple y sencillamente defiéndete como puedas. Desde mayo, estamos en noviembre ya prácticamente, y no se ha resuelto el problema, y el gobierno ya mirando para otro lado. Sabrina. Sí, es que también lo incluí en la en la larga lista de necesidades básicas no resueltas, porque si uno pone cuidado a lo que fue la sustentación del presupuesto más alto de nuestra historia, se da cuenta que el ministro dijo que el IDAN tenía una ejecución muy baja, entonces no le dio un aumento en sus recursos de inversión, pero no se dijo nada sobre el aumento de la planilla de la Asamblea, por ejemplo. Que hubo una bancada de diputados, la bancada Vamos, un grupo de diputados Vamos, que pidieron bajar la planilla de la Asamblea. Entonces, tú tienes un gobierno que claramente no está poniendo las prioridades como deben ser.
las necesidades básicas que son salud, educación y agua se ven mermadas. Pero por otro lado, tú ves estos gastos que dicen que no están haciendo, pero que están haciendo todos los días, Álvaro. Lo vimos y por eso usé esa imagen de las camionetas 4x4 en el Consejo de Gabinete de Santiago, que me pareció una imagen que habla por sí sola. ¿Cómo van a alquilar 100 camionetas? 100 camionetas por $7 millones. A eso súmale todos los gastos cuestionados, incluso las contrataciones que han tenido que parar simplemente porque los medios de comunicación o algún diputado se dio cuenta, como la que pretendían hacer de los uniformes de la policía a la empresa de Carretero y Falabella. Entonces, tú me vas a decir que este mismo gobierno dice que no hay dinero para el IDAN. Bueno, si tienen un problema con la ejecución del director del IDAN, tienen que cambiar al director del IDAN, pero no pueden ignorar que hay un problema de agua potable en la región de Azuero y que tiene meses sin ser solucionado y que simplemente salió de las portadas de los periódicos, pero no salió de la vida de los azuerenses. Igualmente con la tragedia ocurrida en la comarca. Obviamente lo están poniendo como parte de un fenómeno meteorológico que lo fue, pero no me van a decir que las 70 muertes de niños durante 25 años todas fueron adjudicadas a fenómenos meteorológicos o a padres, porque ya lo vi Álvaro, lo vi exactamente igual que ocurrió con los femicidios. Ya vi a las personas culpando a los padres de los niños, de las niñas, perdón. Ya vi en redes sociales a personas cercanas al gobierno diciendo que el problema es que los padres tienen que estar pendientes de cuándo las niñas pueden ir a la escuela y cuándo no. Y cuando tú ves eso, tú te preguntas realmente en qué tipo de sociedad estamos viviendo, porque no se está cuestionando el hecho de que durante 25 años los niños continúan muriendo para poder llegar o regresar de su escuela en la comarca. No se está cuestionando los gastos excesivos que están haciendo a ojos de todos. Y algo más, que lo incluí porque creo que a ti y a cualquier observador con algún tipo de criterio nos llamó la atención. El hecho de que en el tema de educación superior y en el tema de educación, el ministro que todos esperábamos pusiera un poquito de filtro técnico o de mirada objetiva por fuera de las agendas políticas al tema presupuestario, que era Felipe Chapman, o que es Felipe Chapman, que básicamente señalara selectivamente a la gerente del ITSE, que yo no sé realmente su capacidad administrativa, sea bueno o malo, no sé exactamente qué pasó con los préstamos del BIT y de CAF, ella lo respondió. Pero tú me vas a decir que en términos de educación superior y que en términos de educación en este país, ella no está haciendo, o la institución que ella representa no está haciendo una diferencia. O sea, tú me vas a decir que tú vas a singularizar el problema de la capacidad de ejecución en ella y no en Lucy Molinar. La propia ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz, en este programa, no tengo que decir, me dijeron, en este programa elogió el trabajo que está realizando el ICSE al lograr que el 80% de las personas, de los estudiantes egresados de esa institución se inserten en el mercado laboral. Eso tiene un extraordinario significado y es el día de la graduación, el viernes pasado, la rectora en el acto de graduación, ya todavía los estudiantes no tenían diploma en mano, le pidió a los que ya estaban trabajando que se levantaran y se levantó más del 50% de los muchachos que estaban allí en ese auditorio, Sabrina. Entonces, sí, algo positivo hay allí. Claro, entonces me vas a decir que no hay alguna otra agenda detrás de esa reprimienda pública, si ya se dice por los pasillos cuál es la agenda que hay allí. Entonces, si ese es el gobierno que tenemos y si eso está pasando en términos de educación, ¿qué podemos esperar del futuro de Panamá? No sé qué podemos esperar, y por eso yo creo que hay que llamar a la conciencia de los ciudadanos, a la conciencia crítica, y no se trata de ser demagógico o de ser politiquero, porque no creo que el cardenal Lacunza lo sea. Simplemente se trata de llamar las cosas por su nombre.
Y básicamente no es aceptable. Y más allá de que el presidente ayer haya prometido los 100 puentes, el Estado tiene una deuda de décadas con la comarca. Y ahí tú estás viendo que somos un país rico, sumamente desigual. Somos un país donde sí hay recursos, pero que no se invierten en las necesidades de los ciudadanos. Y se invierten en contratos a empresas amigas, en remodelaciones que en este momento no se justifican, en la licitación de las laptops que por la primera vez la Contraloría no la aprobó, esta vez hubo un tema ahí porque la propia ministra entró y se silenciaron los micrófonos, o sea, ¿cómo es posible? Y esta vez sí tiene la bendición de José Raúl Mulino, y también me llamó la atención que desde Colombia el expresidente Martinelli la felicitó. Y yo estoy viendo cada vez más una coincidencia de opiniones entre los que se suponían estaban, digamos, distanciados, entre José Raúl Mulino y Ricardo Martinelli. Ayer lo vimos nuevamente con el tema de los proyectos anticorrupción del procurador, que fueron rechazados en la Comisión de Gobierno y que no avanzaron. La explicación o el argumento de José Raúl Mulino fue prácticamente idéntico que el de Luis Eduardo Camacho. Pero claro, es muy fácil para algunas cuentas o algunas personas que quieren ver la realidad, digamos, de manera muy simple, decir, no, es que el problema es Camacho. No sé si el problema es solamente Camacho. Miremos bien lo que ha dicho el Ejecutivo, lo que ha dicho el presidente, y miremos bien qué es lo que nos están diciendo las acciones de este gobierno en términos de lucha contra corrupción. Ese mensaje de la Asamblea de rechazar sin siquiera abrir al debate estos dos proyectos de ley del procurador, luego que el propio presidente reconociera públicamente que había tomado un teléfono para pedirle al procurador, cosa que jamás debe hacer, y mucho menos decir, que retirara los proyectos de ley, y encima ahora decir en la conferencia de prensa, sin repregunta de nadie, que en Panamá hay leyes suficientes para combatir la corrupción, pero que lo que hace falta es voluntad. Y al mismo tiempo decir, el Ejecutivo no tiene vela en este entierro. ¿Qué te parece esto? Me parece supremamente hipócrita y que falta a la verdad de los hechos. Claro que tiene vela en ese entierro. Si hace unas semanas el propio presidente Mulino confesó que le pidió al procurador retirar los proyectos y dijo que no le gustaban. Y la bancada RM-PRD, específicamente el diputado Camacho, que se atrincheró en la presidencia de la Comisión de Gobierno, ¿acaso no es la bancada de gobierno? ¿No es la bancada oficialista? ¿RM no es el partido que lo llevó al poder? O sea, no es una coincidencia que tengan la misma posición, si es el partido que lo llevó al poder y si está expresando exactamente la misma posición de la persona, del presidente de la comisión que obstaculizó la discusión de los proyectos anticorrupción. ¿Cómo no va a tener vela en este entierro? Tiene todas las velas en el entierro. Entonces, otra pregunta. ¿Cuántas personas acusadas por corrupción, vinculadas a la actual administración, están detenidas? ¿Cuántas personas han devuelto lo que se llevaron para sus casas? Es otra pregunta que yo me hago. E incluso muchos de los que fueron procesados, pero que los casos se cayeron, están hoy en las filas de la actual administración. Sabrina, y el presidente dice que hay suficientes leyes para combatir la corrupción, que lo que hace falta es más que otra cosa voluntad. Bueno, eso fue objeto de mi columna la semana pasada. Es así como él ve la justicia. Cuando es contra adversarios políticos es verdadera justicia, pero cuando es contra personas cercanas a su círculo político o a su círculo personal es persecución política. Entonces,
ese es el país que se está cada vez más forjando, Álvaro, porque estamos viendo decisiones del órgano judicial que a todas luces muestran una inclinación bastante notoria a favorecer a las figuras que están en el poder actualmente. Y también lo cuestioné con el tema de la unidad de coordinación legal, que algunos compararon con la Procuraduría Paralela, y no fue el diario La Prensa el primero que hizo la comparación, fue el ex magistrado Edgardo Molino Mola. Porque tú, ¿por qué necesitas? Bueno, un debate aparte es si se necesita esa coordinación o no. Yo creo que hay suficientes funcionarios en el Estado, y mencioné en esa columna la procuradora de la administración, que está ahí precisamente para coayudar a que se interpongan las querellas. Pero aquí la pregunta, que también fue objeto de un cuestionamiento en la conferencia de prensa de la semana pasada, y que recibió una respuesta muy agresiva, es qué objetividad o qué criterio puede tener una ministra para dirigir esa unidad, para liderar esa unidad, si ella a su vez fue abogada de un exministro que tiene que rendir cuentas ante la justicia en el caso Odebrecht, ahora en noviembre. Entonces, no se trata de si esa unidad va a tratar el caso o no, se trata de la credibilidad y la legitimidad que tenga esa persona, y al final lo que estás haciendo es otra forma de politizar la justicia, lo mismo que criticaste cuando estabas en campaña política. ¿Quién está pensando en el país cuando vemos la conferencia del presidente, cuando vemos la debacle que se formó ayer en la Asamblea Nacional, cuando vemos los proyectos de ley que estamos viendo que se presentan en la Asamblea? ¿Quién realmente está pensando en Panamá? Y cuando vemos presiones que está sufriendo en este momento la directora de una de las instituciones que está rindiendo, por lo que percibimos, porque no podemos decir lo contrario, y la quieren sacar. Ahí quieren sacar también a la secretaria general o ejecutiva de la organización esta que reúne a las universidades del país, y ni siquiera hay un proceso, ni siquiera hay faltas administrativas cometidas por ella. Entonces, ¿quién está pensando en el país, Sabrina? No sé quién está pensando en el país, o sea, yo creo que el gobierno está pensando en sí mismo, en seguir favoreciendo. Todo indica que está pensando en seguir favoreciendo a los mismos de siempre. Y toda esa palabrería sobre bajar la planilla, que se acaban las botellas, que se acaban los privilegios, es falso. Si tú miras, la planilla ha crecido. Si tú miras, la planilla de la Asamblea también creció. Y eso al final, el presupuesto se elabora en el Ejecutivo. Entonces son cómplices. Si tú vas rubro por rubro y ves qué aumentó y qué disminuyó, o qué cambios se hicieron, o dónde está la famosa austeridad, te das cuenta que precisamente cuál es el objetivo y a quienes están favoreciendo en este gobierno. Lamentable lo que estamos viviendo. Viene días de asueto, fiestas patrias, y yo creo que es importante que los panameños celebren la fiesta patria. Perfecto, excelente, nadie le quita eso, pero no olvidemos todo lo que está pasando en este momento, porque es muy práctico para los políticos pensar que en medio de la fiesta la gente olvida. Y esa es una experiencia de muchos años que hemos tenido en este país, Sabrina. Así es, así es. Allá ayer el presidente mandó a disfrutar los desfiles en las fiestas patrias, y evidentemente, claro que hay que honrar a la patria, etcétera, pero no hay que olvidar lo que está pasando, que no es nada bueno en el sector público, y también con la complicidad de ciertas partes del sector privado. Así es. Bueno, aquí casualmente estuve viendo, estaba viendo sobre el tema del agua en Azuero,
y quiero aprovechar que lo tocaste para decir, ni siquiera hervir el agua del grifo elimina los químicos de los pesticidas. El calor no destruye la mayoría de los pesticidas. Escuchen bien, los pesticidas son compuestos químicos estables diseñados para resistir el calor, la luz y el agua. Por eso, al hervir el agua, los pesticidas no se descomponen ni se evaporan fácilmente. Puede aumentar su concentración. Cuando hierves el agua se evapora, pero los pesticidas no. Como resultado, la concentración del químico aumenta porque hay menos agua y la misma cantidad de contaminantes. Es decir, el agua hervida puede quedar más tóxica que antes. Algunos pesticidas pueden transformarse en subproductos aún más peligrosos. En ciertos casos, el calor puede modificar las moléculas de los pesticidas y generar compuestos secundarios que son más tóxicos o cancerígenos. Pero ya nadie mira para acá, nadie se acuerda del problema de los azuerenses con el agua potable, absolutamente nadie. Y cuántos panameños residentes en estas áreas están teniendo obligatoriamente, por falta de dinero, que tomarse esa agua del grifo, señoras y señores. Yo le pido al presidente de la República, que se supone que va a venir el 10 de noviembre acá, que traiga soluciones para la gente de Azuero y no promesas, soluciones, porque ya este problema lleva mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y llega a noviembre, 7 meses. La gente de este sector con este problema y muchos están envenenándose cada día más. Y aquí Sabrina me contaba el único médico oncólogo que hay en Azuero, que es el único en el hospital público Anita Moreno que atiende a los pacientes con cáncer, que cada día son más los pacientes que llegan a su consulta en el Anita Moreno. Hay días de 40 pacientes. Y yo te pregunto, ¿cuántos minutos puede dedicarle un médico en 8 horas a 40 pacientes? Tiene que ser un superhéroe. Y así andamos, señoras y señores. Así que bueno, Sabrina, te agradezco. Si Dios quiere, muchísimas gracias por el espacio. Nos vemos la otra semana. La otra semana, si Dios quiere. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos por acá con AEUPA, era la... No ha entrado el siguiente invitado, me informan por acá. Vamos a ver si le escribimos para que se conecte rápidamente a Noticias 180 Minutos, porque vamos a hablar del tema de los descuentos a jubilados. Así que ahí estoy subiendo este mensaje, porque este mensaje es sobre el agua potable, porque eso no se lo han dicho a la gente. A la gente le insinuaron incluso que puede hervir el agua. No, y 1000 veces no, porque esa agua que está saliendo por el grifo está llena de pesticidas, no de bacterias. Las bacterias sí se van con el agua hervida, pero no, y 1000 veces no tomen esa agua. Y al gobierno nacional hicieron todo un espectáculo, vinieron todos, multas y conferencias de prensa, y trajeron botellas de agua y galones de agua, pero ¿en qué quedó todo eso? ¿En qué quedó? ¿Dónde están las aguas embotelladas? ¿Dónde están los carros cisternas? ¿Dónde están los operativos para ayudar a la gente de Chitré, La Villa, Guararé y Las Tablas, que son las que consumen esa agua? Yo sé que el IDAN está haciendo un esfuerzo, ya hizo una licitación, se va a remodelar la potabilizadora, pero podemos tener potabilizadoras de primer mundo, que si no se toman las medidas necesarias para impedir que esos pesticidas sigan siendo utilizados en esta región y en el país, para impedir que esos pesticidas sigan entrando al país. Ya en países
Europa y en Estados Unidos, muchos de esos pesticidas que se utilizan en Panamá están prohibidos allá, pero nosotros seguimos utilizándolos aquí. Y todo eso va a parar al río. Ya tenemos por ahí a Domingo de Ovaldía, me dice Miguel, por favor, si lo tenemos conectado. Dice que ya está listo. Aquí me está diciendo que ya está. Bueno, vamos a mandarle de nuevo el Zoom para que se conecte, porque acá él me está diciendo que está conectado. Vamos a ver si